Y para terminar esta primera mesa, invitamos al profesor Claudio Rolle, de Historia de la Universidad Católica, que va a hablar sobre silencio, misión y martirio. Voy a cerrar esto. Gracias. Yo no voy a ocupar ningún mono, así que no. Gracias, Pedro, gracias, Rosa, por la invitación. Una invitación en la que me siento un poco extraño, digamos, porque no es un ámbito que frecuente mucho, pero que en esta ocasión nos sirve. Conversamos con Rafael Gaume, con quien hemos discutido largamente sobre este tema de la película de Scorsese reciente, Silencio, pero en realidad sobre el fenómeno de las misiones en Japón. Yo voy a hablar más como historiador que porque no soy estudioso del cine. Entonces, a partir de la experiencia de la película de Scorsese, de haber visto parcialmente, no entera, la película de Shinoda del año 1971, basada en la misma novela de Endo del año 66, quiero referirme un poco al contexto de los jesuitas en Japón, y en realidad el problema religioso que se da en los fines del siglo XVI, inicio del siglo XVII, una serie de conflictos que tienen que ver con la experiencia de tratar de difundir, de hacer una misión en el mundo japonés, de la experiencia que parte desde los tiempos de Francisco Javier y que se va a prolongar, ¿no es cierto?, casi un siglo. Si uno piensa que Francisco Javier parte del 41 hacia la Asia, tiene ese recorrido, y llegamos a los acontecimientos que la película de Scorsese presenta en un siglo después, 1640. Hay un siglo de experiencia de misión. Yo quiero enfatizar, justamente hablando de este contexto, de dos características que me parece que son fundamentales. Una, que es la búsqueda en un sentido amplio, un sentido que tiene que ver con la búsqueda religiosa, con la búsqueda del sentido de la vida, etcétera, pero en este caso también con la búsqueda y con el rescate de una figura de la cual se tiene memoria, que es el caso, ¿no es cierto?, del padre Ferreira, y de lo que significa el desafío, y que remite también a un tema importante en la historia de la Iglesia en esta época, que es la memoria del cristianismo primitivo. Y finalmente, en el catolicismo, en el cristianismo católico, hay una constante, diría, que es una suerte de utopía pretérita, en el sentido de que si hay un momento importante y verdaderamente extraordinario en la historia de la Iglesia, muchas veces se remite al tiempo de Cristo y al tiempo apostólico, que aparece como el referente, y frecuentemente, ¿no es cierto?, se mira hacia ese mundo del pasado como una guía para el futuro. Y en ese sentido, el tema de la persecución, del mimetismo, de la necesidad de esconderse, y sobre todo el tema del martirio está presente en quien asume esa función de misionero, particularmente cuando se va a territorios donde ya en una cierta fecha se comienza a conocer que hay la posibilidad de ser perseguido, de ser puesto fuera de la ley, digamos, no sé. Desde los años 80 del siglo XVI hay distintos momentos de persecución o de prohibición del cristianismo, y en otros momentos ya hay expulsión, en 1614, en fin. El cristianismo de esas zonas va a tener ciertos desafíos que tienen que ver con la idea del riesgo que significa ir a trabajar en esa zona. Por eso me acordé, en cambio, de un fenómeno que tiene que ver, o de un documento que tiene que ver con la historia contemporánea más estricta de nosotros, de 50 años atrás, y que es una carta que se ha hecho muy seria, una carta que escribe Ernesto Guevara, el Che, a Fidel, despidiéndose, ¿no? Entonces dice: me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos.
Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad de arreglar el derecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Este es un tema que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la historia contemporánea, pero que también tiene que ver con esto, con la idea de partir como misionero, considerando la idea del martirio, considerando la idea de dejar la vida en territorio lejano. En particular en el caso de la historia del mundo japonés, con diversas fases de persecución y también de episodios de martirio. Especialmente notorio, ¿no es cierto?, y aquí también hay una reminiscencia, por decirlo así, del imaginario antiguo del martirio, por una forma de ejecución muy cruel, muy ligada a la fórmula del suplicio, que contribuye a crear una memoria del martirio, que contribuye a crear una memoria de los que han ido a dar la vida en ese lugar, ¿no es cierto?, y a valorar este tema del martirio. Pero al mismo tiempo aparece otro tema del mundo del cristianismo primitivo y que se hace presente en este escenario japonés, y que es el tema de la apostasía, el tema del que flaquea, del lapsi, ¿no es cierto?, del que finalmente niega, y es el drama central en esta película, porque el caso del padre Ferreira, ¿no es cierto?, que ha apostatado y se transforma cambia su nombre, se convierte en un pagano, en definitiva, para el mundo cristiano, es el gran drama. Pero la película tiene que ver justamente con la búsqueda y con el rescate de este personaje. El creer en que vale la pena ir a rescatar a este personaje del cual se dice que ha apostatado. Todo esto se da en un contexto que es importante recordar siempre, que es el hecho de que la Compañía de Jesús, y particularmente en el caso japonés a través de el padre Alessandro Valignano, y debo agradecer aquí a Rafael Gaune, que me ha dado traducciones de algunos textos del padre Valignano, llevan adelante su política de acomodarse, de saber adaptarse a las circunstancias para ser eficaz. La tensión, ¿no es cierto?, entre adaptación y búsqueda de la eficacia va a ser muy importante, y va a plantear además un conflicto con una historia que no aparece claramente presente en la versión de Scorsese. En realidad no aparece en la historia, digamos, pero está latente y es previa. Una tensión entre la forma que tienen los jesuitas, que habían iniciado la predicación del cristianismo en el mundo japonés desde los tiempos de Francisco Javier, hasta la llegada en los años 90 de los franciscanos. Los franciscanos, que además es que hay un tema que tiene que ver con la esfera portuguesa y la esfera española de influencia. En la época en que estamos hablando, fines del siglo XVI, los dos reinos están sujetos a Felipe II. Sin embargo, las culturas son diferentes, y los franciscanos que vienen de las Filipinas tratan de entrar en el mundo japonés, donde ya habían estado encarados los jesuitas, y tienen modos distintos de operar. Mientras hay una dicotomía que es importante tener presente, aunque, como digo, no aparece en la película. Por un lado, los jesuitas sostienen la importancia de conocer la cultura en la que uno va a trabajar. Hay una política de valorar, de observar, de ver cómo uno se va a adaptar para ser eficaz en esa cultura que es distinta. Mientras que los franciscanos van a tener una política que juzga que todas las culturas son más o menos similares, todos los hombres son iguales, y por lo tanto no considera relevante este conocimiento previo de la cultura. Esto es lo que llaman también los jesuitas la prudencia en la forma de actuar, ¿no es cierto? Uno tiene que saber cómo actuar para ser eficaz, a quién dirigirse, cómo elegir una vía de acción para conseguir el objetivo de la evangelización, mientras que los franciscanos mantienen nuevamente la política de que no es necesario hacer distinciones, que se debe predicar a todos de la misma forma.
Y esto lleva a una tercera división o separación de estilos, que es quizás la más chocante, la más impresionante, y que tiene que ver con el estilo de aproximación. Mientras los jesuitas captan tempranamente que es necesario para ellos, si quieren ser eficaces, acercarse al mundo de las élites, al mundo, digamos así, de las influencias, el mundo franciscano va a optar por la pobreza, por la atención en hospitales, por la atención de los leprosos, y sobre todo van a tener estilos de vida diferentes, mientras los jesuitas se mimetizan con el mundo elitario en la forma de vestirse, en la forma de llevar un cierto estilo de vida. Los franciscanos van a mantener su modelo, digámoslo así, rigorista. De hecho, incluso ya una vieja polémica que se había dado en Europa se comienza a repetir acá acerca de la observancia, acerca de descalzos o no descalzos, ¿no es cierto? Y los franciscanos en Japón van a llamar justamente la atención por su política rigorista, o su práctica rigorista. Esto último lleva a la pugna entre la búsqueda de honores o la búsqueda de la humildad. Y entonces aquí es donde aparece el gran tema que después se va a desarrollar no solo en Japón, sino también en la zona de la India, en Malabar o en la China, acerca de los ritos y la política que los jesuitas defienden acerca de la acomodación, de la forma de adecuación a las condiciones en las que se encuentra el misionero para que sea eficaz. Leo un fragmento de uno de los textos del padre Baliñano, que escribe esto a finales del siglo XVI. Debía interpretarse como señal de poca inteligencia que cuantos extranjeros pretendieran inducir a los caballeros japoneses a renunciar a sus costumbres y a las formas de gentileza de la propia tierra para adaptarse a las de ellos. Los extranjeros que pretendían vivir en Japón según sus propios usos eran definidos como bárbaros y vulgares. Baliñano dice, si queremos ser eficaces, tenemos que adaptarnos a la cultura, a una cultura superior, a una cultura de alto desarrollo, ¿no es cierto?, como es la que hay en Japón, y no pretender que ellos se adapten de buena a primera a nosotros. Luego dice, cito nuevamente a Baliñano, traducido por Gam, transcurrido enteramente el primer año mudo como una estatua. Comprendía solo aquello que era dicho por los otros. Cada uno, como fácilmente se comprende, decía las cosas como las entendía, porque la inteligencia de las cosas importantes no es entregada a todos en medidas iguales. Y por eso, durante aquel primer año, no encontré solución alguna a mi desorientación. En el segundo año, con la experiencia realizada, comencé a poder evaluar la situación con mayor claridad. Y ahora, en el tercer año, soy capaz de comprender cómo se necesita manejar el Japón. Entonces hay esta invitación a la prudencia, al aprendizaje, a la observación, a ser mudo como estatua inicialmente para finalmente reconocer, ¿no es cierto?, las jerarquías sociales y religiosas y saber acomodarse a esto. De aquí cito la penúltima cita de Baliñano, porque me parece que es elocuente. Dice, por eso, a modo que los padres y hermanos sepan cómo deben proceder, es necesario, antes que todo, determinar y saber bien cuál es su dignidad y en qué nivel se pueden incluir en correspondencia a las dignidades y honores que tienen los bonzi, para poder tratar con ellos y con otros señores japoneses. A este fin, parece que los padres y hermanos, que son los bonzi de la religión cristiana, al menos conviene meterse en el mismo nivel en el cual están los bonzi de la secta de los Senshu, la que entre todas es la principal de Japón y aquella que tiene mayor contacto con cada tipo de gente en el Japón. Entonces, es la exaltación, por decirlo así, del formato de la acomodación. Este formato, que parecía que podía ir adelante, va a comenzar a tener momentos de dificultad, ¿no es cierto?, cuando comienzan las primeras persecuciones o prohibiciones. Ya a fines de los años 80 hubo una, luego a comienzos de los años 90, donde se produce justamente el martirio de un número importante de franciscanos y también de algunos jesuitas. Paolo Miki, que es probablemente el mártir más famoso de los jesuitas
del Japón se produce en este momento. Pero ahí queda latente, y esto es lo que me interesa subrayar, queda latente el problema de cómo subsistir a pesar de la persecución. Viene el tema del mimetismo, viene el tema de cómo saber adaptarse y no renunciar a la misión. Hay un tema que está presente a lo largo de toda la película, a lo largo de todo el libro de Endo, a lo largo, en definitiva, del debate acerca de la misión en el Japón, y que tiene que ver con el silencio de Dios, ¿no es cierto?, el tema central, y la idea de mantener el drama de quien duda, el drama del lapsi, el drama de entender, de comprender, de no condenar finalmente a Ferreira, sino que a pesar de todo ir a buscarlo, y al mismo tiempo la exaltación de quienes dan la vida como mártires. La última referencia que quiero hacer justamente tiene que ver no con el pasado, sino el lejano, el pasado del siglo XVII, el que se evoca en Endo, en Scorsese, sino en un pasado algo más reciente, en Elie Wiesel, el autor ¿cierto?, sobreviviente de los campos de concentración, y particularmente que murió el año pasado, y particularmente de La noche, ¿no es cierto? Les leo en este fragmento y termino para respetar el tiempo. Detrás de mí un hombre preguntó en voz baja: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Y oí una voz que contestaba dentro de mí: ¿dónde está? Aquí está, ahorcado en ese patíbulo. Y comenta luego el mismo Wiesel: la noche es el problema del mal y una pregunta que nunca tiene respuesta total. ¿Por qué? Tal vez Dios se revela al hombre en el silencio que sucede a la tormenta. Dios es el silencio. Dice el Talmud que Dios sufre con el hombre. ¿Por qué? Para entender mejor al hombre y para que el hombre entienda mejor a Dios. Y tú quieres sufrir solo. Este sufrimiento te disminuye. Está muy cerca de la crueldad. Creo que esta referencia de Wiesel, o Weissel, no sé cómo se pronuncia, cómo se dirá en francés, después me corrigen, tiene que ver justamente con el espíritu central de esta película, la búsqueda en medio de esta historia compleja de misión, martirio, silencio de Dios en esta circunstancia particular. Disculpa si me pasé y termino. Gracias. Les pido a los francistas que pasen adelante para tener una ronda de preguntas antes de la pausa. Nos va a faltar una silla acá. Ahí lleva. Ya, entonces Bernardita, nos alineamos. Que se haga en el foro. Adelante. ¿Preguntas? ¿Hay alguna? Bueno, gracias por todas las presentaciones. Tenía un comentario y no sé si una pregunta en realidad, quizás tendría que desarrollar un poco más para preguntar algo a partir de eso, pero quería decirle a Bernardita qué pensaba a partir de su presentación. Tú hiciste una referencia de alguien que se me escapó el nombre, que decía que el desafío era el cineasta más japonés de todo el tiempo. Sí, no se puede atribuir a nadie, porque realmente lo dice. Perfecto. Es una. Sí, en sentido decía que son tópicos, porque están tan extendidos. Ok. Sí. Es curioso porque hay un comentario de Deleuze en la imagen, si no me equivoco, en el segundo. La imagen tiempo. La imagen tiempo. Un pequeño comentario que no lo hace cuando habla de Ozu, porque habla bastante de Ozu en el libro, pero hace un comentario, si no me equivoco, cuando está hablando de Miyazaki. Dice, el último de los cineastas que vamos a tratar, entonces habla de, no Miyazaki, Mizoguchi, perdón. Entonces dice, el último de los cineastas que vamos a tratar, Mizoguchi, es el último que yo considero, se entiende, es de los cineastas japoneses el más occidental de todos los cineastas japoneses. Sí. Y bueno, uno entiende que a partir de eso hay el otro par de cineastas japoneses de los cuales he hablado, entre ellos Ozu, en el fondo entra dentro de esa categoría.
Entonces, a partir de eso, a partir de lo que tú, digamos, decías, no te pediría que comentes eso que dice Deleuze, pero hay una especie de problematización, digamos, o de la relación, digamos, que hay entre el tratamiento del espacio en la perspectiva de lo que tú presentaste y el problema del espacio.